siervo muy amado de Dios. Qué lindo eso, qué privilegio. Tú Daniel, que el propio Gabriel dijo eso. Tú, Daniel. Y Daniel agacha su cabeza y dice: no soy digno. Vámonos con Juan. Pedro. Sí, tú, Pedro. Hasta el Señor dijo que sobre ti pondría, sería como se pondría la roca. Tú, a quien dicen los católicos que tú eres la piedra. Tú, aunque ya sabemos que no es así. Tú, Pedro, tú que fuiste el apóstol de Jerusalén. Tú, Pedro, tú, el gran apóstol de la iglesia. Tú, Pedro, tú puedes ser ese hombre. Pero Pedro dice: no, yo negué a mi Señor en su momento. Y yo no puedo ser ese apóstol. Yo no puedo ser ese hombre. Pablo, el gran rabino Pablo, el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. El gran apóstol San Pablo. Tú, Pablo, el hombre que dicen que tenía el don de persuasión. El hombre que dicen que inconverso, que le ponían inconverso, que se convertía. Pablo, el gran Pablo. Tú, Pablo, tú, Pablo, que hasta fuiste llevado cuando estabas vivo al tercer cielo. Tú, Pablo, tú eres digno. Y Pablo inclina su rostro y dice: no soy digno. Cuando Juan ve todo ese panorama, digamos que así está Juan, como yo estoy de frente a ustedes, ha dado la espalda. Y entonces Juan empieza a llorar. Dios mío, ¿cómo es posible que una multitud tan grande, cómo es posible que hombres del calibre de Noé, del calibre de Moisés, del calibre de David, del calibre de Daniel, del calibre de Isaías, del calibre de Jeremías, del calibre de Elías, del calibre de Pablo, del calibre de Pedro? ¿Cómo es posible? Y está llorando Juan. Y lloraba yo a causa cuando de momento escucha una voz de un anciano. Un anciano. Esta vez no dice que es un ángel. Nótese. Lo que quiere decir que el anciano está allí entre esa multitud. Porque si hubiera sido un ángel, hubiera dicho: y escuché en el trono, alrededor del trono, un ángel. No, sino que dice: y oí una voz que me dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? He aquí el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios. Cuando él dice aquí el león de la tribu de Judá, Juan se voltea para el frente, y cuando voltea su mirada de inmediato hacia el frente, Juan, en ese instante, Juan puede ver a un cordero inmolado, a un cordero de Dios como inmolado, al león de la tribu de Judá, a la raíz de David. Pero lo que más me impacta es que dice Juan: y vi que de en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Un momento. ¿Quién estaba sentado en el trono? A ver, díganme, a ver si se acordaron ustedes del primer mensaje. ¿Quién estaba sentado en el trono? Díganme, rápidamente piensen. ¿Quién estaba sentado en el trono? En el primer mensaje, en el capítulo 4. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? ¿Quién estaba sentado? El Cordero de Dios, el anciano de día. Oigan, testigos de Jehová, porque los testigos andan bien perdiditos. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios.
Y los adventistas también. Los adventistas dicen que Jesucristo no es Dios. Entonces, si Jesucristo no es Dios, ¿cómo es que Juan lo ve que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos estaba un cordero inmolado? Estaba el león de la tribu de Judá, estaba el galanazo. Y si en el medio del trono está Dios mismo, entonces el cordero está allí. Es que entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Pero sigamos viendo aquí. Sigamos viendo aquí. Ni siquiera aquellos seres de más alta jerarquía se atreven a hablar. Creo que ese es el momento grandísimo de dignidad en el cielo. En ese momento hay hombres de renombre en cuanto a su fidelidad y entrega a Dios. Un Moisés, un David, un Daniel, un Pablo. Pero ninguno se atreve a responder a la pregunta: ¿quién es digno de desatar sus sellos? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hagamos un poquito de especulación. Conste, quiero aclarar, especulación. O sea que si usted quiere aceptarlo, acéptalo, y si no, no está en pecado. Por eso estoy diciendo la palabra. Hagamos un poquito de especulación. ¿Quién podría ser ese anciano? Ya dijimos que no es un ángel, porque si hubiera sido un ángel, automáticamente Juan dice: yo oí la voz de uno de los 4 seres vivientes, uno de los seres angelicales, pero dice la voz de un anciano. ¿Quién podría ser ese anciano? Bueno, tenemos que ponernos en los zapatos de Juan. Yohanan en hebreo. Yohanan. ¿Y por qué estoy diciendo Yohanan en hebreo? Porque Juan es judío. En el vocablo judío, nuestros abuelos nos enseñaron que solo hay un personaje a quien se le dice el anciano en la Biblia. Y ese es el Padre. A ver, si me agarran. El Padre Abraham. Siempre los ancianos judíos se refieren al Padre Abraham como o el Padre Abraham o el anciano del pueblo judío. El anciano. En señal de respeto. En señal de respeto al Padre Abraham. El anciano. Recuerde que entre el pueblo judío, entre los cristianos, a Abraham se le tiene un respeto profundo, porque a Abraham lo consideramos como el padre de la fe, el padre de judíos y de cristianos. En señal de respeto le llamamos el anciano. Podría ser, pero no se preocupen ni se desvele esta noche, ni los que miren el estudio. No se preocupen, lo vamos a averiguar cuando estemos en el cielo. Allá en la toma de poder, ¿de qué se trata? Las lágrimas de Juan tienen respuesta contundente de parte de uno de los invitados. Aquí estamos, otro retrato, cómo pudo haber sido. Y de en medio del trono y de los 4 seres vivientes y alrededor de los 24 ancianos estaba el Cordero de Dios, el león de Judá, la raíz de David, con un incensario en sus manos. Esto nos da la idea de la imagen que vio, la idea que lo que vio Juan, el Cordero de Dios. El león de Judá, Cordero hace 2000 años, el león que combatirá contra el leopardo y lo mandará al lago de fuego, al anticristo que es el leopardo.
La batalla de León de Judá contra el leopardo en la parte última de la gran tribulación. El llanto de Juan es justificado al no poder encontrar ni entre los seres angelicales ni entre los grandes siervos del Señor a una persona digna de abrir el libro, pero el llanto es consolado por uno de los ancianos. La declaración de este anciano es bellísima, halagadora y profunda. Enfoca el personaje más pronunciado en las Sagradas Escrituras. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Isaías capítulo 11, 1-10. Al instante Juan ve al cordero inmolado en una gloriosa demostración, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Un cordero inmolado simboliza el sacrificio, el padecimiento, por paradójico que parezca. El secreto del poder del Mesías Yeshua se centra en su sufrimiento, en su majestad se halla, y su majestad se halla en su mansedumbre. ¿Qué secreto más lindo este? ¿Qué secreto más lindo? Yo digo un proverbio, siempre me acuerdo de este proverbio. Entre más humilde es el siervo, más cerca está de Dios. Entre más soberbio es el siervo, más lejos está de Dios. El secreto del sacrificio de Cristo Jesús, el secreto de la grandeza de Jesús fue su humildad. La humildad de Jesús debió de haber sido impresionante. Era impresionante. Así lo describe Publio Centulio, gobernador antecesor de Poncio Pilato. Publio Centulio dice, por lo demás, es el hombre más humilde que se haya visto en estas regiones. Su mirada era un rayo de luz. Siempre que estaba hablando, estaba regañando, pero cuando terminaba de hablar estaba llorando. Su humildad era tan extraordinaria que cuando alguien lo ofendía, él lo bendecía. Una vez Pedro sacó su espada para defenderlo, y el maestro le dijo: guarda tu espada, Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso tú no crees que yo no tengo potestad para ordenar en estos instantes una legión de seres angelicales y vendrían en este instante? Qué lindo. El secreto de nuestro Creador, de nuestro Cordero, estuvo en su humildad. Algunos dicen que lo más cerca de una humildad es ver la mirada de un cordero, los corderitos. Su mirada es dulce, su mirada es humilde. El secreto de su redención se halló en su mansedumbre, en su humildad. Por eso dice Filipenses que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su mismo trono. El mismo rey David lo describe de la siguiente manera: oh Dios, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de Jesús. Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo has llenado de honra y de gloria y de majestad, porque su triunfo estuvo en humildad. Pablo dice: el que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su trono y se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre. Oigan bien, testigos de Jehová, y escuchen, señores adventistas, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está la gloria del Señor.
el cordero inmolado en este cuadro